Continuamos en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca dentro de este periodo de balances y valoraciones que nos deja 2016 en diferentes ámbitos y a diferentes escalas. Hoy nos vamos a centrar en la esfera regional y lo vamos a hacer de la mano del secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y además vicepresidente de las Cortes Regionales, José García Molina, que muy gustosamente ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Lo primero, José, buenas tardes y gracias por estos minutos que nos presta. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, diciembre suele ser un mes especial y en el que toca hacer de alguna manera balance, repaso de lo que ha dado de sí el año. Una de las grandes conclusiones que se pueden extraer quizá del año político regional es que ha sido el desencuentro entre el grupo del gobierno y su grupo, Podemos. Pero estamos a tiempo, a falta de un mes, para que concluya de que sea también el año del reencuentro. La verdad es que no lo plantearía en esos términos. Yo creo que este año ha sido un año que a muchos nos parece que haya valido por dos o tres, ¿no? Porque ha sido un año políticamente muy intenso en algunos aspectos y muy poco intenso en otros, ¿no? Yo dividiría el año en dos partes, o incluso en tres, por lo que estamos comentando, porque aún nos queda diciembre, ¿no? Creo que la primera parte del año, hasta las vacaciones, fue un año que fue un medio año, fueron unos meses que fueron un tanto anodinos, donde parecía que el Partido Socialista en el gobierno había entrado en una especie de parón o de deriva, donde la hoja de ruta que nos habíamos puesto con el acuerdo de investidura empezó a atascarse, empezó a no funcionar. Íbamos, como dicen en mi familia, renqueando, ¿no? Íbamos avanzando, pero como con muchos tropezones, con muchos parones y sobre todo con la sensación de que se había perdido un poco la dirección. Nosotros, antes de irnos de vacaciones, tanto en alguna reunión con el gobierno como en la propia comisión de seguimiento del acuerdo, ya lo veníamos avisando. Incluso publiqué algunos artículos antes de las vacaciones diciendo que la deriva, de alguna manera, que estaba tomando el gobierno socialista hacía muy difícil que la relación, digamos, política, o que la relación respecto a la hoja de ruta que queríamos llevar se mantuviera. Es verdad que en la segunda parte del año se inició efectivamente con esa defunción, no tanto una ruptura. A mí me gusta llamarle el difunto acuerdo de investidura, ¿no? Pues porque vimos que efectivamente no se estaban cumpliendo y que había muerto de inanición, decía en aquel momento, y de vergüenza, ¿no? Yo creo que esa situación generó también una cierta reacción en el Partido Socialista, que vio que efectivamente quizá había estado demasiado pensando en las nubes o en sí mismo. Y bueno, yo tengo la esperanza en este último tramo. Hemos dado algunos pasos en lo que se refiere a reactivar la cuestión legislativa, que a nosotros es la que nos parece más importante. Hoy mismo hemos estado en la comisión de la Ley de Transparencia, los tres grupos. Ha sido una comisión muy larga, pero podemos ya prácticamente decir que la Ley de Transparencia ya es una realidad, a falta de su referendo en el Pleno, porque hay un amplio consenso. También hemos anunciado el estudio de la Ley Integral de Garantías Ciudadanas. Bueno, yo espero que estos 3 meses, que han sido un poco más... menos plácidos, por así decirlo, sirvan como revulsivo para que nos pongamos a trabajar en pos del bien de esta región. Reconoce, por tanto, que estamos en ese tercer tramo y además el final del año, en el que aún resta pues un poco de tiempo para llegar a ese entendimiento. Ha manifestado que hay buena sintonía con el PSOE y el Gobierno de cara a sacar adelante la propuesta de Ley Integral de Garantías. Lo acaba de comentar también, esa ley que va a blindar renta, vivienda o suministros para la sociedad. Era pues uno de las condiciones que se había puesto al Ejecutivo Autonómico para apoyar los presupuestos del próximo año, pero también usted ha dejado muy claro en muchas ocasiones que no le bastaba esto para comprometer su necesario apoyo a la tramitación de esos presupuestos generales para 2017. ¿Cuáles factores faltan aún poner sobre la mesa en la negociación para que ese apoyo se materialice? No es exactamente una cosa. Yo creo que con la ley integral hemos dado un paso adelante. La propuesta de Podemos de ley integral da un paso de Podemos adelante en lo que incluso era nuestra primera hoja de ruta. Es verdad que muchas de las medidas que contempla nosotros las habíamos contemplado, pero por separado, ¿no?
habíamos pensado en hacer una ley contra la pobreza energética, habíamos pensado hacer una ley de vivienda que tuviera toda esa cuestión de la garantía habitacional y de la alternativa habitacional. Habíamos pensado a veces las políticas por separado. Yo creo que la gran aportación de esta ley es lo que indica su nombre, la integralidad de políticas y la integración de políticas y de sinergias de los recursos públicos. Y yo creo que ahí el Gobierno lo ha tomado le ha parecido una buena idea, porque sinceramente creo que lo es, y espero que ese camino que dicen que también quieren tomar con nosotros, pues sea de verdad, porque creo que sobre todo va a ser un bien para esta región y para la gente de esta región. A partir de ahí los presupuestos son una cuestión que está ligada, pero es distinta. Cuando el otro día decía en la rueda de prensa con el vicepresidente Martínez Guijarro, decía primero las garantías y luego los presupuestos. No me refería solo a la ley, me refería a que los presupuestos tienen que ser una herramienta política, no la política en sí misma. Me da la sensación, cuando a veces hablo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que toda la política que se hace en la región gira alrededor de la ley de presupuestos. Y yo creo que los presupuestos obviamente son importantísimos, pero no son la única política que hay que hacer en la región. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta todavía, yo creo que hemos dado un paso con esta ley de garantías o esta ley integral de garantías, pero nos falta todavía diseñar el modelo de región que queremos. Yo llevo mucho tiempo intentando pensar esto con el presidente y con el Gobierno. Y dice, bueno, ¿qué modelo de región queremos para saber a qué tenemos que dedicar los presupuestos? ¿Cuáles son, por un lado, las necesidades que obviamente hay que atender a la gente que lo está pasando peor, a atender a las situaciones de emergencia y de urgencia, pero por otro lado el presupuesto también tiene que estar orientado a implementar una idea de región, a mí me gusta a veces llamarle un modelo de región, y eso pasa por saber en qué sectores hay que invertir para ir consolidando las bases de una región de presente y de futuro, ¿no? Yo creo que ese plan estratégico, ese modelo, todavía hay que seguir trabajándolo mucho, ¿no? Entonces, bueno, los presupuestos tienen que ver con todo esto, tienen que ver con que sean garantistas para quien más lo necesita, pero que a la vez invertamos el dinero público de una manera que nos permita tener lo voy a decir así, aunque sea un término que quizás no es demasiado adecuado, una rentabilidad social, una rentabilidad también económica y sobre todo una rentabilidad pensando en el crecimiento y en el desarrollo de esta región. Y eso pues todavía está un poco verde todavía. De modo que podríamos decir que estamos un poco en el camino del año pasado, cuando usted manifestaba que prefería unos presupuestos buenos que unos presupuestos pronto, ¿no? Siempre, lo digo siempre. Yo prefiero las cosas bien hechas aunque tarden un poco más, que cosas hechas con prisa, con urgencia y que luego salgan mal, ¿no? Porque al final poner parches para atender a emergencias, cuando uno no tiene más remedio, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor no es tan urgente tener los presupuestos 15, 20 días antes o un mes antes o después, sino tener unos buenos presupuestos. Entonces, preferimos esa vía. Uh-huh. José, sobre un tema al que hoy precisamente se ha referido en Albacete el presidente García Page, él ha manifestado su satisfacción en torno al acuerdo que se ha logrado con el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para lograr ampliar ese margen de déficit. Ha dicho directamente que hemos conseguido un respiro que equivale, y ha puesto un símil, pues a los 8 centros de salud y la mayoría de los consultorios que tiene previsto llevar a cabo en lo que resta de legislatura en Castilla-La Mancha. ¿A usted también le satisface de la misma forma ese acuerdo con el Gobierno central en lo que respecta a nuestra región? Pues yo creo que hay luces y sombras en ese acuerdo. Es verdad que tener un punto más, una décima más en la cuestión del déficit va a ayudar efectivamente a, si se quiere, otras cosas que se quieran, invertir ese dinero en servicios públicos o en estado del bienestar, y que por lo tanto la sanidad o la educación, los servicios públicos en general se pueden ver beneficiados. No es menos cierto que eso ha venido acompañado también de subidas de impuestos, que a lo mejor no son necesariamente, eso es otro debate, ¿no? Los que más van a apretar a las personas, pero al fin y al cabo son subidas de impuestos. Entonces, el sabor es agridulce, porque por un lado dices, bueno, es una buena noticia, pero viene acompañada de una mala, porque va a hacer que la gente tenga también menos poder adquisitivo al tener que pagar más por algunos de los productos. Pero sobre todo mi gran preocupación, y esta es la verdad, es que no cambia para nada el modelo. Sigue el modelo de recortes,
sigue el modelo de austeridad, aunque se relaja, digamos, una décima, ¿no? Pero no cambiamos el modelo económico y social sobre el que estamos construyendo, en este caso, el país y también la región, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hay una buena noticia es bueno alegrarse, pero es una buena noticia que viene acompañada de otras malas y que viene acompañada de una continuidad. Yo creo que el gran reto es realmente revertir, digamos, el modelo económico y social que tenemos instaurado y darle un giro, ¿no? Cuando eso llegue, cuando tengamos una política fiscal más progresiva y menos regresiva, cuando tengamos una política fiscal o una política de inversiones expansivas y no de austeridad o de recorte, entonces yo sí que creo que nos alegraremos todos mucho más. De cara a 2017 también se vislumbra que será un año decisivo para Podemos en Castilla-La Mancha. Se habla mucho, casi todos los días, de si hay o no unidad en la formación, de si usted la continuará liderando, si habrá otras opciones. ¿Qué espera usted de todo este proceso que está por llegar? Pues yo espero sobre todo que seamos capaces de ir a un proceso de unidad y de fortalecimiento. Hemos dicho muchas veces que hemos hecho historia en esta región, que ninguna fuerza, digamos, alternativa a lo que son los partidos clásicos había tenido tanta representación, tanto voto y también de alguna manera ha logrado ser muy determinante en las políticas que se hacen en la región, especialmente en las legislativas, ¿no? Porque no estamos en el gobierno, somos oposición, pero de alguna manera sí que es determinante el voto que nosotros tengamos. Hemos hecho esa historia, hemos construido todo esto corriendo muchísimo, ¿no? Yo a veces digo que hemos aprendido a correr políticamente incluso antes de andar, ¿no? Porque algunos no veníamos de la política. Ahora que se ha pasado este momento, digamos, electoral y de batalla electoral y que entra en juego un nuevo periodo político, creo que es el momento de madurar y de parar un poco y levantar la cabeza y ver hacia dónde queremos ir. Ir más lento porque seguramente queremos ir más lejos. ¿Cuál es nuestro reto? Yo creo que nuestro reto es justamente construir una fuerza política desde la unidad, sabiendo que somos diversos, sabiendo que venimos de lugares distintos, sabiendo que en Podemos la diversidad y la diferencia siempre ha sido una riqueza y no debiera ser un problema, ¿no? Pero creo que la manera de ser más fuertes y de seguir aspirando a gobernar esta región es que sepamos permanecer unidos en esa diversidad también de opiniones que ha existido siempre. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando me inicié en esto en la Plaza del Pan de Talavera. Yo no venía de ningún partido, había gente que venía de Izquierda Unida y había incluso antiguos votantes del Partido Popular en aquella plaza, y de aquella plaza salió la gente que luego fuimos el Consejo de Talavera, ¿no? El Consejo Ciudadano de Talavera de la Reina. Quiero decir que la diversidad de opiniones, incluso de opciones políticas, que fue capaz de congregar Podemos, a mí me ha parecido siempre un valor y eso hay que mantenerlo. Saber ser plurales, saber ser diversos, pero también saber estar unidos en pos de ser una fuerza capaz de gobernar esta región. ¿Qué le pide José García Molina al año nuevo político en Castilla-La Mancha y en el día a día de la propia gestión en las Cortes? Bueno, pues le pediría más actividad legislativa, por lo que decía, este año pasado hemos tenido muy poca. Ha sido muy curioso que el Gobierno no haya traído proyectos ni proposiciones de ley importantes a la Cámara y que el PP tampoco haya traído ninguna, y que las que han llegado, aunque sean para desestimarlas a veces, han sido todas propuestas de Podemos, han sido todas propuestas desde nuestro grupo parlamentario, ¿no? Llevamos la de la memoria democrática que se desestimó, llevamos la de la pobreza energética que al final dejamos caer por los procedimientos de emergencia ciudadana porque las queremos integrar en esta ley integral de garantías. Pero le pediría al año político que si queremos hacer una política distinta tenemos que tener leyes distintas y mejores. Entonces le pediría básicamente eso a los grupos políticos, que los debates de los plenos, pues bueno, están bien, ¿no? Pero no cambian la vida de la gente. Lo que cambia la vida de la gente es que haya leyes que obliguen a cambiar un poco también las condiciones materiales y las condiciones simbólicas de la vida de cada día, ¿no? Entonces, más actividad legislativa de verdad, ¿no? Bueno, pues veremos si se lo conceden o no los Reyes Magos o quien corresponda. O quien sea. Sí, pero alguien. José García Molina, muchísimas gracias por atendernos y por hacer este breve balance de lo que ha sido el año y de lo que esperamos que sea el siguiente, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha. Un placer, como digo, cuídese mucho.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.